Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la mesa 6 en el tercer día del 12º coloquio anual de estudiantes de literatura con motivo 50 años del movimiento Hora Cero. Para ello, contamos con la presencia de Jesús Miguel Delgado del Águila y Román Rojas Chávez. En primer lugar, vamos a contar con la ponencia de Jesús Miguel Delgado del Águila. Él es licenciado y candidato a magíster y doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como docente de educación superior y universidades nacionales, así como corrector de textos. En junio de 2020, ha calificado como investigador con CITEC por su producción científica. Cuenta con intereses en la narrativa, la teoría literaria, el cine y los ensayos de autores latinoamericanos como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Octavio Paz. Ha publicado en revistas indexadas en Web of Science, Cielo y Scopus de Perú, Chile, Venezuela, Brasil, Costa Rica, México, Colombia, España e Italia. Ha sido además ponente en congresos de Perú, Cuba, España, México, Colombia, Guatemala y Estados Unidos. Te cedo la palabra, Miguel. Muchas gracias, John Quispe. Agradezco la oportunidad también para agradecer a los organizadores del evento por estar una vez más mostrando un avance, ¿no?, de mis producciones científicas, académicas. Bien, este trabajo lo empecé a desarrollar en el programa del doctorado en San Marcos. Recuerdo que fue uno de los temas que el profesor Pablo de Lima propuso, ¿no?, para que se desarrollara en la sesión del curso del doctorado. Entonces fue una oportunidad para investigar un poco, ¿no?, un poco la producción literaria y un poco el marco teórico, ensayístico que existía al respecto, ¿no? Muy bien, el trabajo se llama Deshumanización del arte, objetivo del grupo Narración. Este trabajo reanuda la poética elaborada por los escritores que pertenecen al grupo Narración, con el objetivo de cuestionar su propósito innovador. Para concretar ese postulado se corrobora con lo que argumenta José Ortega y Gasset en función de la deshumanización del arte, puesto que en esa oportunidad su producción literaria ha sido direccionada hacia un cuestionamiento de rechazo por la ausencia de especialización de los referentes de las crónicas publicadas, época, léxico, antropología, cultura, topografía, etc., y un tratamiento descuidado en la trama. Muy bien, para sintetizar un poco la propuesta, la intención de este trabajo era poder discrepar con la gran producción que se venía creando a partir del boom latinoamericano, ¿no?, con la presencia de Mario Vargas Llosa, García Márquez, quienes tuvieron un cuidado con respecto a la documentación de la producción literaria, ¿no?, incluso la confrontación constante con otras disciplinas, a la vez la renovación estilística y toda una innovación con respecto a los recursos, ¿no?, que se emplearon en cuanto a técnicas literarias, inclusive técnicas del cine, ¿no?, que eran aplicadas en el mundo latinoamericano. Y bueno, luego de esto surge el grupo Narración, que es un grupo creado en Perú, ¿no?, por algunos escritores, que prácticamente tiene una actitud muy pesimista, ¿no?, como que ya no se puede hacer nada luego del boom latinoamericano, ¿no?, y que el arte ha perdido el sentido, así como la literatura, ¿no? Una posición demasiado hermética y denigrante, ¿no?, en la cual voy a cuestionar en esta oportunidad, ¿no?
Para José Ortega y Gasset, la deshumanización del arte consiste en la representación de lo intangible por las antiguas tradiciones literarias, la pretensión por revelar lo inhumano como arte propio. Para lograr ese efecto, se valen de los principios aristotélicos de la mímesis, en tanto que lo artístico debe ser una exposición fidedigna de su referente, la realidad. Sobre la base de ello, el autor precisa lo siguiente: estilizar es deformar lo real, desrealizar. Estilización implica deshumanización. Este nuevo modo de dominar los principios artísticos conduce al descuido de preparación receptiva del público lector en ese lapso temporal, por generarse una ruptura poco habitual que constantemente confrontará con ideales artísticos populares como los relacionados con el romanticismo francés, el cual tuvo una buena aceptación. Incluso acá ya no vamos a un despropósito de grupo narración que era descuidar la trama, ¿no? Es decir, lo que se plantea en Aristóteles, uno de los principios de la construcción de un texto, ¿no? Los principios básicos. Entonces, es un pesimismo aberrante, ¿no? Que quiere deformar un poco el concepto de literatura. Muy bien. Para Ortega y Gasset, uno de los instrumentos más usados para deshumanizar el arte es la metáfora, al igual que otras figuras retóricas que trastocan y alteran el orden de la realidad para conseguir fines críticos. Esta postura iconoclasta es propicia por el interés de advertir a las artes y también a la sociedad. Tampoco no es el propósito percibir negativamente a una colectividad determinada, sino mostrar sus deficiencias, que permanecen omisas y que resulta un tabú mencionarlas. Y este es un poco lo que se aprecia en la literatura contemporánea, ¿no? El hecho de abordar, profundizar sobre temas irrelevantes, ¿no? Como el sexo o incluso ir un poco a la descripción de lo criminalístico, ¿no? Pues también lo que se puede ver actualmente en las series de televisión, en las películas, ¿no? Una especie de morbo que se construye a partir del sincretismo, a partir de la pormenorización de detalles, ¿no? Como por ejemplo el hecho de mostrar la piel no cortada y poner en primer plano, ¿no? Toda la sangre o escarbar sobre una herida o hacer explícito un acto sexual, ¿no? Es decir, es lo más denigrante, ¿no? Y es lo que se puede ver también como una repercusión de la narrativa y en especial en el grupo narración, ¿no? No hay un propósito claro con respecto a enunciar algo nuevo. Muy bien. Dice, el arte nuevo deshumanizado anhela creadores y exégetas competentes para organizar y valorar las obras, ya que ellos sí reconocen la pluralidad del sentido de estos objetos estudiados a partir de su multiplicidad. Por esa razón, su significado trasciende. Esto no se logrará si no existe una mejor preparación intelectual. No es inteligible para todos. Eso equivale a sostener que su soporte no es amplio para la humanidad. Ese privilegio solo es proporcionado a una minoría. Muy bien. Por ejemplo, hace poco, ¿no? Carlos Arámbulo López, en su tesis de licenciatura titulada Vigencia de la poética de las crónicas del Grupo Narración 2016, realizó un recuento de los narradores que conforman el Grupo Narración a partir de una taxonomía dividida en dos grupos. En el primero se encuentran Osvaldo Reynoso, Eleodoro Vargas Vicuña, Juan Morillo, Miguel Gutiérrez, Vilma Aguilar, Andrés Maldonado, Carlos Gallardo, José Watanabe, Eduardo González Viaña y Javier Montori. En el segundo están Gregorio Martínez, Augusto Higa,
Andrés Maldonado, Antonio Galvez Ronceros, Osvaldo Reynoso, Hildebrando Pérez Guaranca, Miguel Gutiérrez, entre otros, ¿no? Dice, el colectivo literario denominado Grupo Narración surge al término de los 60 y a inicios de los 70, con la publicación de 3 números de narración, 1966, 1971 y 1974. En ese lapso se van leyendo las propuestas de estos narradores ya citados, ¿no? Y bueno, ellos revelan una posición política de izquierda, a lo que se perpetúa una pretensión modernizadora que concluye en el descuido de la innovación de cosmovisiones. ¿No? Este colectivo literario tuvo contradicciones constantes, ¿no? Que es lo que menciona también Valenzuela Garcés, ¿no? En su texto La experiencia literaria del grupo Narración, una aproximación a sus crónicas, año 2006. Este grupo literario expone problemas que involucran su preocupación política en función de la literatura. Por lo tanto, se observa el establecimiento de un escritor comprometido que busca construir una sociedad auténtica dentro de sus textos, pues se trata del único elegido y responsable de configurarla de esa manera. Esta posición de asociar la política con la literatura es desarrollada, aunque desde una perspectiva mucho más socialista e ideológica que literaria, por Sara Rondinel Pineda, quien sostiene lo siguiente, dice, el realismo socialista subordina el arte a la política, asegura el contenido ideológico de las producciones artísticas, los escritores realistas eran los únicos pertinentes para plasmar un arte de elevado contenido socialista y accesible a las masas. Eso está en su texto, El proyecto literario de narración, año 2006. Muy bien, dice, el objetivo instintivo de las crónicas se le añade este rol de denuncia, ¿no? Y su constitución subjetiva. Carlos Arámbulo, en su tesis, especifica que se trata de una protesta que sirve como canal entre la clase media con el sector popular. En torno a su función contestataria, es eximia la idea de que estas narraciones contaron con la intención de que participen en el proceso social con una posición determinada, como la de estar en contra del sistema opresivo y la literatura burguesa, para favorecer los intereses de los sectores oprimidos. Por esa razón, estas crónicas influyen en los medios de comunicación y las ciencias sociales, con esa percepción. Por respeto a la subjetividad, es demostrada con la articulación del lenguaje y las estructuras literarios, debido a que los escritores no renuncian a su condición de narradores, aunque no sea su principal preocupación. Así lo indica Miguel Gutiérrez. Con ello se observa una predominancia sobre lo ideológico con la configuración de lo literario. Para ello es factible recordar la escena concluyente del cuento El viento de los volcanes de Roberto Reyes, en el que no sucede nada espectacular. En ese sentido, la atmósfera que se erige al inicio del relato, de tensión y terror por la manifestación militante de los grupos subversivos, no es aprovechada con eficiencia. Carlos Arámbulo está de acuerdo con que el fin de estos escritores fue exhibir lo que la política nacional evitaba expresar. Muy bien, para finalizar, la propuesta acerca de la deshumanización del arte de José Ortega y Gasset es evidente en la poética que se desarrolla en el grupo Narración, por la posesión de un público reducido. Paralelamente, sus crónicas no se consolidaron con una base especializada, como sí ocurrió con los escritores del boom latinoamericano. Si bien es notorio que prevalece un contacto interdisciplinario al momento de patentizar lo literario, no es identificable un trabajo pormenorizado que reconstruya con veracidad una situación propicia de la época.
sin que tampoco sea un propósito mostrar fidedignamente la realidad, sino que al menos se logre una ambientación creíble y con una intención palmaria. Ese mismo error se origina al configurar la trama de las historias, que no es detectable ni atrayente para el lector. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos la ponencia de Jesús Delgado del Águila y Román Rojas Chávez, quienes nos han presentado temas sumamente interesantes. Por cuestiones de tiempo vamos a omitir las preguntas y dar por concluido esta mesa 6, sin antes recalcar el agradecimiento a nuestros ponentes e invitarlos juntamente al público que nos acompañe a acompañarnos en la próxima mesa a presentarse en breve. Muchas gracias.